Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en el universo cinematográfico de Marvel, y que sinceramente sigue siendo uno de esos filmes que uno puede ver una y otra vez sin cansarse. Estamos hablando de Thor, la película del año 2011, que nos presentó al dios del trueno de una manera espectacular, llena de acción, humor, y una historia que combina la mitología nórdica con la ciencia ficción de una forma que, la verdad, pocos esperaban que funcionara tan bien. Así que agárrate porque vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre esta joya del cine de superhéroes. Para empezar, hablemos de la premisa fundamental de la película, porque es importante entender desde dónde parte toda esta aventura. La historia nos lleva a Asgard, un reino mítico que existe en otra dimensión, habitado por seres poderosos que los antiguos pueblos de la Tierra consideraban. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Thor Odinson, el hijo del todopoderoso Odín, rey de Asgard. Thor es básicamente el chico popular del colegio llevado a proporciones cósmicas. Es fuerte, es valiente, tiene ese martillo famosísimo llamado Mjolnir, y tiene una confianza en sí mismo que raya en la arrogancia. Precisamente esa arrogancia es el motor de toda la trama, porque cuando Thor toma una decisión impulsiva que pone en peligro la paz entre Asgard y sus enemigos históricos, los gigantes de hielo o Jotuns, Odín decide que ya es suficiente y que su hijo necesita aprender una lección que ningún libro de texto podría enseñarle. Entonces hace algo bastante radical. Destierra a Thor a la tierra, despojándolo de sus poderes y de Mjolnir, con la condición de que solo podrá recuperar todo eso cuando demuestre ser verdaderamente digno. Y así es como el arrogante príncipe de Asgard acaba en Nuevo México, sin poderes, sin martillo y sin tener la menor idea de cómo funciona el mundo humano. Si eso no es material para una buena historia, no sé qué lo es. Ahora bien, una vez que entendemos la premisa, lo siguiente es conocer a los personajes principales, porque una buena película no se sostiene solo con una buena idea, sino con personajes que logren conectar con el público. Y en este caso, Thor cuenta con un elenco bastante sólido y bien construido. Obviamente, el centro de todo es Thor, interpretado por Chris Hemsworth, un actor australiano que antes de este papel no era especialmente conocido en el mundo del cine, pero que, después de ponerse el casco con alas, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles. Pero no está solo, porque a su alrededor encontramos a Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, una científica especializada en fenómenos atmosféricos y astrofísica que se convierte en la guía de Thor en la Tierra, y muy pronto en algo mucho más que eso. También está Loki, el hermano adoptivo de Thor, interpretado magistralmente por Tom Hiddleston, quien se convierte en el antagonista de la historia, aunque con una profundidad emocional que hace que sea difícil odiarlo del todo. Y luego tenemos a Odín, el padre de ambos, interpretado por Anthony Hopkins, cuya presencia en pantalla es, como siempre, imponente y llena de matices. Cada uno de estos personajes tiene su propio arco narrativo, sus propias motivaciones, y juntos construyen una historia que va mucho más allá del típico cuento de superhéroes. Hablando precisamente de Chris Hemsworth y su papel como Thor, hay que decir que la elección del actor fue, en su momento, una apuesta bastante arriesgada por parte. Hemsworth era relativamente desconocido, y el personaje de Thor exigía no solo una presencia física imponente, sino también la capacidad de transmitir una evolución emocional muy compleja. Porque Thor no es simplemente un tipo con músculos que golpea cosas con un martillo. Es un hombre, o más bien un dios, que tiene que aprender humildad, que tiene que enfrentarse a sus propios errores, que tiene que descubrir qué significa realmente ser un líder y un héroe. Y Hemsworth logra todo eso con una naturalidad que resulta admirable. Hay momentos en la película donde su Thor es genuinamente gracioso, como cuando llega a una cafetería y pide más café tirando la taza al suelo, porque en Asgard así se pide otro trago. Y el contraste con el mundo moderno humano crea situaciones cómicas que alivian perfectamente la tensión dramática. Pero también hay momentos de una emotividad muy real, especialmente en las escenas con Odín y con Loki, donde vemos a un hombre que empieza a entender que el mundo es mucho más complicado de lo que pensaba. Sin duda, Hemsworth encontró en este papel el trampolín que lo catapultó a la fama mundial, y hay que reconocer que lo aprovechó de maravilla. Y si hablamos de Thor, no podemos dejar de hablar de Loki, porque Tom Hiddleston creó en este filme uno de los villanos más fascinantes y complejos del universo Marvel, al punto de que el personaje trascendió la película original y se convirtió en un fenómeno cultural por sí mismo. Loki es el hermano adoptivo de Thor,
un hecho que él descubre durante el transcurso de la película de una manera que cambia completamente su visión del mundo y de su lugar en él. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Loki no es simplemente un malvado que quiere conquistar el mundo por el placer de hacer. Es alguien que siempre ha vivido bajo la sombra de su hermano mayor, que siempre se ha sentido como el segundo en la lista de prioridades de su padre, y que cuando descubre que además es hijo adoptivo de los enemigos históricos de Asgard, siente que toda su identidad se derrumba. Sus acciones a lo largo de la película nacen de ese dolor, de esa sensación de no pertenencia, de querer demostrar que él también es digno de reconocimiento. Hiddleston captura todo eso con una sutileza increíble, dándole a Loki esa mezcla de encanto, inteligencia y fragilidad que hace que el personaje resulte tan magnético. Hay escenas entre Thor y Loki que son pura emotividad, donde ambos actores demuestran una química extraordinaria, que convierte lo que podría haber sido una relación de rivalidad simple en algo mucho más rico y complejo. Continuando con los personajes, tenemos que hablar de Jane Foster y de la importancia de su papel en la... Jane, interpretada por Natalie Portman, es una científica brillante que lleva tiempo estudiando anomalías atmosféricas en el desierto de Nuevo México cuando, literalmente, Thor cae del cielo en medio de uno de sus experimentos. Y aquí la película hace algo inteligente, porque en lugar de presentar a Jane simplemente como el interés romántico del héroe, la construye como un personaje con sus propias motivaciones, su propia curiosidad científica, su propio impulso de descubrimiento. Para ella, la llegada de Thor representa la confirmación de teorías que nadie en la comunidad científica ha querido tomar en serio, y eso le da un propósito en la historia que va más allá de simplemente enamorarse del protagonista. Claro que la conexión romántica entre ambos está ahí y es parte fundamental de la trama, pero lo que hace Portman es darle a Jane una dimensión de personaje genuino que hace que la historia sea más... La química entre Hemsworth y Portman funciona muy bien en pantalla, creando una relación que se siente natural y creíble, a pesar de lo absolutamente improbable de las circunstancias. Junto a Jane tenemos a Darcy Lewis, interpretada por Kat Dennings, quien es sin duda uno de los personajes más divertidos de toda la película. Darcy es la asistente de Jane, aunque en realidad estudia ciencias políticas y básicamente entró a trabajar en el proyecto porque era la única que había mandado el currículum, lo cual ya nos dice bastante sobre su perfil. Su función en la historia es proporcionar alivio cómico en los momentos adecuados, y lo hace con una naturalidad y un timing impecables. También está Erik Selvig, interpretado por Stellan Skarsgård, un científico y mentor de Jane, que aporta la voz de la experiencia y la cautela a un grupo que, sin él, probablemente correría demasiados riesgos. Y luego están los Warriors 3, los tres compañeros de Thor en Asgard, Volstagg, Fandral y Hogan. Más Sif, la guerrera amiga de Thor. Todos interpretados con mucha energía y carisma, añadiendo color y personalidad al mundo asgardiano. Ahora bien, trasladándonos un poco al mundo de los asgarianos, es fundamental hablar de Heimdall, el guardián del Bifrost, el puente arcoíris que conecta los diferentes reinos del universo en la mitología nórdica y en el universo Marvel. Interpretado por Idris Elba, Heimdall es un personaje que no tiene muchísimo tiempo en pantalla, pero que deja una impresión muy poderosa. Su capacidad de ver y escuchar todo lo que ocurre en los 9 reinos lo convierte en una figura de autoridad y de confianza que resulta fundamental en momentos clave de la trama. Elba trae a Heimdall una dignidad y una intensidad que hacen que cada escena en que aparece sea memorable. Y la elección del actor fue en su momento una decisión audaz por parte de los realizadores que resultó completamente acertada. Pasando al equipo detrás de las cámaras, hay que hablar del director, que en este caso es alguien de quien uno no necesariamente esperaría una película de superhéroes a gran escala, pero que demostró que a veces las elecciones más inesperadas son las más acertadas. Kenneth Branagh, el famoso director y actor shakespeariano británico, fue quien tomó las riendas de Thor, y esa decisión dice mucho sobre la visión que Marvel tenía para el filme. Porque Thor, en esencia, tiene mucho de tragedia shakespeariana. Hay un padre que tiene que expulsar a su hijo, 2 hermanos cuya relación se destruye por secretos y mentiras, un héroe que tiene que caer muy bajo antes de poder levantar. Branagh entendió eso perfectamente y lo tradujo a la pantalla con una soltura que no todos los directores hubieran podido lograr. Al mismo tiempo, supo equilibrar esos elementos dramáticos con la acción, el humor y el espectáculo visual que requería una producción de Marvel.
El resultado es una película que se siente diferente a otras del género, con un peso dramático mayor, pero sin perder nunca el entretenimiento. El guión de Thor fue escrito por Ashley Edward Miller, Zack Stentz y Don Payne, basándose en los personajes creados por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby para los cómics de Marvel, que aparecieron por primera vez en 1962. El trabajo de adaptación fue considerable, porque tomar un personaje de la mitología nórdica, pasarlo por el filtro del cómic y luego traducirlo al cine moderno de manera que resulte accesible para un público amplio, sin perder la esencia del personaje, es una tarea nada sencilla. El guión logra encontrar el tono adecuado, mezclando momentos de pura épica asgardiana con situaciones cómicas en la Tierra que funcionan como contraste perfecto. Hay diálogos que se han vuelto icónicos, escenas que capturan perfectamente la esencia de los personajes, y una estructura narrativa que, si bien no es especialmente innovadora, cumple su función de manera eficiente y entretenida. En cuanto a la producción de la película, Thor fue producida por Marvel Studios y distribuida por Paramount Pictures, con un presupuesto de producción de aproximadamente $1 millones, una cifra considerable que se refleja en la escala visual del proyecto. Kevin Feige, el arquitecto del universo cinematográfico de Marvel, fue uno de los productores principales, como lo ha sido en prácticamente todas las películas del estudio. La película se rodó principalmente en los estudios de Paramount en Los Ángeles y en locaciones en Nuevo México, que sirvieron de escenario para las secuencias ambientadas en la Tierra. Las escenas de Asgard fueron construidas en sets elaboradísimos que combinaban elementos prácticos con efectos visuales digitales, creando un mundo que se siente al mismo tiempo grandioso y coherente. Ahora, si hablamos del elenco más amplio, hay nombres que vale la pena mencionar porque contribuyen de manera significativa al conjunto de la película. Por ejemplo, René Russo, quien interpreta a Frigga, la madre de Thor y esposa de Odín, tiene un papel que en el metraje final no es especialmente grande, pero que en términos de presencia emocional resulta muy importante. Las escenas entre Frigga y sus hijos añaden una dimensión familiar a la historia que la ancla emocionalmente. También hay que mencionar a Clark Gregg, quien repite su papel del agente Coulson, de SHIELD, el personaje que se ha convertido en uno de los favoritos del público por su mezcla de competencia profesional y entusiasmo, casi infantil, ante las situaciones extraordinarias que enfrenta. Coulson representa al mundo ordinario enfrentando lo extraordinario, y su presencia conecta la película con el resto del universo Marvel de manera orgánica. Y claro, está Jeremy Renner, haciendo una breve pero significativa aparición como Clint Barton, también conocido como Hawkeye, una de esas semillas que Marvel plantó con maestría en sus primeras películas para ir construyendo el universo interconectado que tenía. Si volvemos a los actores principales y hablamos de cómo se desenvuelven en sus roles, hay que señalar que uno de los mayores logros del reparto de Thor es que cada actor parece completamente comprometido con su personaje, independientemente de lo absurdo o lo grandioso que sea el contexto. Esto es fundamental en una película como esta, porque si los actores no se toman en serio a sus personajes, el público tampoco lo hará. Y aquí Branagh sacó provecho de su experiencia trabajando con Shakespeare, porque supo exigir a sus actores esa misma entrega total que requiere el teatro clásico, donde el material es tan grande que cualquier asomo de ironía distante destruiría la magia. Anthony Hopkins como Odín es un ejemplo perfecto. En las pocas escenas que tiene, Hopkins entrega una actuación que transmite siglos de sabiduría, de poder y de amor paterno complicado, todo sin necesidad de grandes discursos. Una mirada, una pausa, la forma en que lleva el peso de la corona, todo comunica en Hopkins y eso eleva toda la producción. La química entre los actores, especialmente entre Hemsworth y Hiddleston, es uno de los pilares de la película y merece un análisis más detenido. Lo interesante de la relación entre Thor y Loki en este filme es que no funciona como una simple rivalidad entre hermanos. Hay amor genuino entre ellos, un amor que ha sido moldeado por años de compartir experiencias, de competir y de apoyarse mutuamente, pero que ahora se ve amenazado por verdades que Loki descubre y que cambian todo lo que creía saber sobre sí mismo. Hemsworth y Hiddleston logran transmitir esa complejidad de una manera que resulta muy emotiva, y hay momentos en la película donde uno casi desea que Loki encuentre otra salida que no implique traicionar todo lo que más quiere. Esa es la marca de una buena actuación, hacer que el público sienta algo genuino por el personaje, incluso cuando sus acciones son cuestionables. Ahora bien, una vez que conocemos bien a los personajes y a los actores,
Es momento de sumergirnos en el análisis de la trama con un poco más de detalle, porque Thor tiene varias capas narrativas que vale la pena explorar. La historia comienza en el pasado, con una voz en off de Odín explicando la historia de Asgard y su conflicto con los gigantes de hielo, estableciendo el mundo y sus reglas de manera eficiente y visualmente impactante. Luego saltamos al presente, donde Thor está a punto de ser coronado rey de Asgard, una ceremonia que se ve interrumpida cuando se descubre que los gigantes de hielo han intentado robar el cofre del Casket, un artefacto de enorme poder. Thor, impulsivo y belicoso como siempre, quiere responder con fuerza inmediata, pero Odín, más sabio y cauteloso, decide no escalar el... Thor no acepta esa decisión y convence a sus amigos de acompañarlo a Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo, para una confrontación que inevitablemente se sale de control. Esta secuencia en Jotunheim es importante porque establece perfectamente la falla fundamental de Thor: su incapacidad de pensar antes de actuar, su convicción de que la fuerza es siempre la respuesta correcta, su arrogancia que lo lleva a subestimar las consecuencias de sus decisiones. Cuando Odín tiene que aparecer para salvarlos y regaña a Thor delante de todos, la vergüenza y la ira del joven príncipe son palpables. Pero Odín ya tomó su decisión. Thor debe aprender la lección más importante que un líder puede aprender, y para eso tiene que perder todo lo que define su identidad. Sin su martillo, sin sus poderes, sin su título, Thor es lanzado a la tierra como un hombre común, aunque físicamente siga siendo considerablemente más impresionante que la... Y aquí es donde la película da un giro tonal muy interesante, porque de la grandiosidad épica de Asgard pasamos al polvo y el calor de Nuevo México, donde un hombre extraordinariamente alto y musculoso, con una actitud de nobleza un tanto desconcertante, se choca literalmente con la furgoneta de Jane Foster. El cambio es brusco, pero funciona muy bien, y gran parte del mérito está en cómo el guión aprovecha ese contraste para generar humor sin sacrificar la coherencia del personaje. Thor sigue siendo Thor, incluso sin sus poderes. Sigue hablando con la solemnidad de un príncipe, sigue teniendo reflejos y condición física superiores a los humanos normales, sigue actuando desde una posición de autoridad que ya no tiene respaldo en el mundo donde se encuentra. Eso crea situaciones cómicas, pero también momentos de genuina humanización, porque vemos cómo alguien que nunca ha tenido que luchar por nada tiene que aprender a relacionarse con un mundo que no lo reconoce como especial. La relación entre Thor y Jane se desarrolla con rapidez, quizás demasiada para algunos espectadores, pero hay que tener en cuenta que la película tiene que contar muchas cosas en un tiempo limitado. Lo que funciona de su conexión es que está basada en algo más que la simple atracción física. Jane ve en Thor la confirmación de sus teorías científicas sobre la existencia de otras dimensiones y mundos, y Thor ve en Jane a alguien que no le teme ni lo venera, sino que lo trata con una mezcla de curiosidad científica y humanidad que él nunca ha experimentado. Eso lo descoloca y lo atrae al mismo tiempo, y Hemsworth lo juega con una ingenuidad muy encantadora. Mientras tanto, en Asgard, la situación política se complica considerablemente. Odín cae en el sueño de Odín, una especie de hibernación profunda que lo deja temporalmente fuera de combate, y Loki descubre la verdad sobre sus orígenes. Es el hijo de Love, el rey de los gigantes de hielo, que Odín rescató de bebé tras una batalla y crió como suyo. Este descubrimiento sacude a Loki hasta los cimientos de su identidad, y es aquí donde la trama adquiere su mayor profundidad emocional. Con Odín dormido, Loki asume el trono de Asgard como regente, y sus decisiones a partir de ese momento están impulsadas por esa mezcla de dolor, ira y desesperación que genera el sentirse traicionado por toda una vida de mentiras. No vamos a entrar en los detalles más oscuros de sus planes, pero lo que importa entender es que Loki no actúa desde la maldad pura, sino desde la herida emocional. Y eso es lo que lo convierte en un antagonista tan fácil. En la Tierra, Thor intenta recuperar a Mjolnir, que ha caído en el desierto y que rápidamente ha sido acordonada por S.H.I.E.L.D., la organización gubernamental secreta que en el universo Marvel se encarga de monitorear y gestionar todo lo relacionado con amenazas y fenómenos extraordinarios. La secuencia donde Thor intenta recuperar el martillo y descubre que no puede levantarlo porque aún no es digno, es uno de los momentos más importantes de la película. Es el punto donde el orgullo de Thor se hace añicos, donde el príncipe invencible tiene que enfrentarse a su propia insuficiencia de una manera que no puede ignorar. Hemsworth actúa ese momento de devastación con una intensidad que toca algo muy real,
porque quien no ha sentido alguna vez que no está a la altura de lo que se espera de él. Mientras Thor está en la Tierra, Loki envía a Asgard al Destructor, una armadura de metal enorme y prácticamente indestructible, con la misión de acabar con su hermano de Star. La batalla que se desata en el pequeño pueblo de Nuevo México es uno de los momentos de acción más espectaculares de la película, con el Destructor causando una devastación considerable, mientras los compañeros de Thor intentan enfrentarlo sin mucho éxito. Y aquí llega el momento culminante del arco de Thor. En lugar de huir, decide enfrentarse al Destructor sin poderes, ofreciéndose como sacrificio para salvar a los inocentes que lo rodean. Es un acto de absoluta valentía desinteresada, exactamente el tipo de valentía que Odín quería ver en su hijo. Y Mjolnir, al sentir que Thor finalmente es digno, vuela hacia él y le devuelve todo: sus poderes, su armadura, su fuerza. La transformación es visualmente impactante y emocionalmente muy satisfactoria, uno de esos momentos de cine de superhéroes que te hace levantar el puño porque lo has ganado junto al... El clímax de la película nos lleva de vuelta a Asgard para la confrontación final entre Thor y Loki, que culmina en el Bifrost. Sin entrar en detalles que puedan resultar perturbadores, lo que importa es que Thor toma una decisión en ese momento que demuestra cuánto ha crecido. En lugar de resolver la situación con fuerza bruta a cualquier precio, elige la opción que requiere mayor sacrificio personal. Y Loki, en el momento más emotivo de la película, cae al abismo del espacio, no completamente derrotado, sino perdido, roto, y buscando su lugar en el universo, de una manera que sentará las bases para sus apariciones futuras. La escena final entre Thor y Odín, donde el padre acaba de despertar del sueño de Odín y los dos hombres están juntos otra vez, pero con un miembro de la familia ausente, tiene una melancolía genuina que cierra la historia de manera emotiva y efectiva. Ahora, si hablamos del papel que juegan las organizaciones en la película, Shield merece su propio análisis. En Thor, SHIELD actúa como una presencia que complica las cosas para los protagonistas más que facilitarlas, al menos inicialmente. Cuando el martillo de Thor cae en el desierto, SHIELD lo rodea, confisca el equipo científico de Jane y básicamente impide que los protagonistas accedan a información crucial. Nick Fury, el director de SHIELD, no aparece en la película principal, pero hay una escena postcréditos que resulta muy significativa en el contexto del universo Marvel más amplio. El agente Coulson, como mencionamos antes, representa a SHIELD de manera muy efectiva, siendo una presencia ambigua que no es exactamente un aliado, pero tampoco un enemigo, simplemente alguien que hace su trabajo de proteger al mundo de las cosas que no entiende, aunque en el caso de Thor, eso resulte bastante complicado, porque Thor es genuinamente... Los aspectos visuales de la película son uno de sus puntos más llamativos, y hay que dedicarles tiempo porque el trabajo que se hizo en términos de diseño de producción y efectos visuales es realmente impresionante. Asgard, tal como la vemos en la película, es una ciudad que combina elementos de la arquitectura nórdica con una escala absolutamente monumental y una tecnología que, como diría el mismo Loki en una película posterior, es indistinguible de la magia para ojos humanos. Los edificios son enormes, brillantes, construidos con materiales que no existen en la Tierra, y la ciudad entera está bañada en una luz dorada que transmite una sensación de poder y eternidad. Todo eso se logró mediante una combinación de sets físicos, pintura de mates digitales y efectos visuales generados por computadora, y el resultado es un mundo que se siente completamente real dentro de sus propias reglas. El contraste visual entre Asgard y la Tierra es fundamental para el tono de la película. Mientras Asgard es dorada, grandiosa y vertical, Nuevo México es horizontal, árido, mundano en el mejor sentido de la palabra. El cinematógrafo Haris Sambarlocos, colaborador habitual de Branagh, usa esa contraposición de manera muy efectiva, dando a las secuencias de Asgard una luminosidad casi teatral, mientras las escenas en la Tierra tienen una fotografía más naturalista y cercana. Esto no solo diferencia visualmente los dos mundos, sino que también ayuda a establecer el estado emocional de Thor. En Asgard todo es grandioso y lejano. En la Tierra todo es pequeño y cercano. Y eso es exactamente lo que Thor necesita experimentar para crecer. El uso del color en la película es también muy notable. Asgard está dominada por el dorado, el rojo y el azul profundo de las armaduras asgardianas. Colores que transmiten poder, realeza y época. Jotunheim, en cambio, está dominado por el azul grisáceo, el blanco de hielo y la oscuridad.
colores que transmiten peligro, extrañeza y frío literal y metafórico. Y la Tierra, especialmente el desierto de Nuevo México, está dominada por los ocres, los marrones y los azules claros del cielo, colores cálidos y terrestres que anclan a Thor en una realidad de la que no puede escapar. Esta paleta de colores no es accidental, sino una decisión narrativa que refuerza los temas y las emociones de cada parte de la historia. En cuanto al estilo visual general de la película, Branagh tomó algunas decisiones estéticas bastante deliberadas que en su momento generaron debate, pero que en retrospectiva funcionan muy bien. Una de las más notables es el uso del ángulo holandés, también conocido como Dutch Angle, donde la cámara está inclinada de manera que el horizonte no queda. Esta técnica, que en muchas películas de superhéroes anteriores había sido usada de manera indiscriminada hasta el abuso, en Thor tiene un propósito narrativo claro. Branagh la usa en los momentos de mayor tensión dramática o en situaciones donde el mundo de los personajes está literalmente desequilibrado. Es una elección que algunos críticos cuestionaron como excesivamente llamativa, pero que vista en contexto, tiene una lógica interna coherente. La duración de la película es de aproximadamente 280 minutos, lo que la convierte en una de las películas del universo Marvel más concisas de su era, especialmente considerando la cantidad de material que tiene que cubrir. Presentar el mundo de Asgard, sus habitantes y su historia, contar la caída y redención de Thor, desarrollar la traición de Loki, establecer la relación con Jane y el mundo de S.H.I.E.L.D., y conectar todo eso con el universo más amplio de Marvel. Que todo eso quepa en menos de 2 horas y resulte coherente y entretenido es un mérito considerable del equipo de guionistas y del montador del filme. Hablando del montaje, Paul Rubel fue el editor de Thor, y su trabajo es especialmente notable en la manera en que gestiona las transiciones entre los dos mundos de la película. Los cortes entre Asgard y la Tierra son siempre fluidos y narrativamente motivados. Nunca se siente como si la película fuera de un lado a otro sin propósito. También es notable el ritmo general de la película, que mantiene un buen equilibrio entre los momentos de acción espectacular, las escenas de diálogo y desarrollo de personajes, y los momentos de humor que son tan necesarios para hacer que la historia respire. La música de Thor fue compuesta por Patrick Doyle, otro colaborador frecuente de Branagh, y es una de las bandas sonoras más subestimadas del universo Marvel. Doyle creó temas que capturan perfectamente la dualidad de la película. Hay motivos orquestales grandiosos y épicos para las secuencias de Asgard, que evocan la música de las grandes epopeyas cinematográficas clásicas. Y hay temas más íntimos y sencillos para las escenas en la Tierra, que añaden emoción sin resultar abrumadores. El tema principal de Thor tiene una nobleza y una fuerza que lo hace perfectamente adecuado para el personaje. Y aunque no alcanzó la misma iconicidad que las bandas sonoras de algunas otras películas del género, tiene una calidad que resiste el paso del tiempo muy bien. Un aspecto de la película que merece atención especial es cómo maneja los elementos de la mitología nórdica original y cómo los adapta para el universo Marvel. Los 9 mundos, el Yggdrasil, el Bifrost, Mjolnir, Asgard, los gigantes de hielo, todos estos elementos tienen sus raíces en la mitología nórdica real, que es una de las tradiciones mitológicas más ricas e imaginativas. La película y los cómics en que se basa no pretenden ser una adaptación fiel de esa mitología, sino que usan sus elementos como punto de partida para construir algo nuevo. Hay diferencias considerables entre el Loki de la mitología nórdica original y el Loki del universo Marvel, por ejemplo. Y lo mismo se aplica a muchos otros aspectos. Pero eso no es un problema, sino una elección creativa válida. Y el resultado es un universo que tiene su propia coherencia interna y su propio encanto. Uno de los temas centrales de Thor, y quizás el más importante, es el de la identidad y el crecimiento personal. Thor al comienzo de la película tiene una identidad muy clara pero muy superficial. Es el príncipe guerrero de Asgard, el hijo del rey, el portador de Mjolnir, el futuro gobernante de los 9 reinos. Todo su sentido de valor propio está construido sobre esas etiquetas externas, sobre el poder y el estatus que le han sido dados por... Cuando Odín se los quita, Thor descubre que no sabe quién es sin ellos. Y ese viaje de descubrimiento hacia una identidad más profunda y más genuina es el corazón emocional de la película. Es un tema universal que resuena con el público independientemente de si uno tiene o no tiene un martillo mágico. Loki experimenta el mismo tipo de crisis de identidad, pero desde el ángulo opuesto. Él siempre ha sabido que era diferente a Thor, que el lugar que ocupaba en el mundo no era exactamente el que sentía que merecía.
Y cuando descubre la verdad sobre sus orígenes, esa sensación de no pertenencia se vuelve insoportable. La tragedia de Loki es que busca la validación en el lugar equivocado y a través de medios que inevitablemente lo alejan más de lo que desea. Es una historia muy humana, de alguien que se siente invisible, que quiere ser reconocido y amado, pero que no sabe cómo pedirlo de manera que no destruya todo lo que toca. Otro tema importante de la película es el de la relación entre poder y responsabilidad, que es casi una constante en el género de los superhéroes, pero que aquí se trabaja con una especificidad y una madurez que lo hacen sentir fresco. Thor tiene un poder descomunal, y al comienzo de la película lo usa sin considerar las consecuencias, como si el poder por sí mismo justificara cualquier acción. La lección que aprende es que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir o de dominar, sino en la sabiduría de saber cuándo usar la fuerza y cuándo elegir otra cosa. Odín lo resume perfectamente cuando dice que un rey no busca guerras, sino que trabaja para que no sean necesarias. Es un principio simple pero poderoso, y Thor tarda toda la película en verdaderamente comprenderlo. La relación padre-hijo entre Thor y Odín es otro de los pilares emocionales del filme, y es una relación que tiene capas muy interesantes. Odín ama a Thor, eso está fuera de duda, pero su manera de expresar ese amor es a través de la exigencia, de los estándares elevados, de la expectativa de grandeza. Para Thor, eso se ha traducido en la convicción de que el amor de su padre está condicionado a su rendimiento como guerrero y como líder. Cuando Odín lo destierra, Thor inicialmente lo vive como un abandono, como la prueba de que nunca fue suficientemente bueno. Pero gradualmente, en el proceso de perder todo y tener que reconstruirse desde cero, entiende que lo que Odín le estaba dando no era un castigo, sino un regalo, aunque se embalara de una manera bastante particular. La escena de reconciliación entre ambos al final de la película, aunque breve, tiene un peso emocional enorme precisamente porque todo lo que la precede ha construido hacia ese momento. En términos de recepción crítica, Thor fue generalmente bien recibida cuando se estrenó en mayo de 2020. Los críticos elogiaron las actuaciones, especialmente la de Tom Hiddleston, el diseño de producción de Asgard, el sentido del humor de la película y la dirección de Branagh, que supo equilibrar los elementos fantásticos con el drama humano. En Rotten Tomatoes, la película tiene una puntuación de aprobación crítica considerable y la audiencia la recibió con entusiasmo, convirtiendo a Thor en un éxito comercial significativo que recaudó más de $200 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 200 millones. No está mal para un chico que solía tirarse las tazas al suelo para pedir más café. Las fortalezas de la película son numerosas y bien documentadas. En primer lugar, el elenco es excepcional, con Hemsworth y Hiddleston creando personajes que trascendieron la película y se convirtieron en elementos fundamentales del universo Marvel durante más de un... En segundo lugar, el diseño de producción de Asgard es simplemente espectacular, creando un mundo que se siente completamente real y diferente a todo lo que habíamos visto antes en el cine de superhéroes. En tercer lugar, el humor funciona muy bien, añadiendo ligereza sin restarle seriedad a la historia. En cuarto lugar, el balance entre el épico mundo de Asgard y la mundanidad de la Tierra crea un contraste que es fuente tanto de comedia como de drama. Y en quinto lugar, la película tiene algo que en el cine de superhéroes a veces escasea: un corazón genuino, una emoción real en el centro de toda la espectacularidad. Las debilidades, porque todo tiene sus debilidades aunque Thor las tenga pocas, están principalmente en el ritmo de ciertos segmentos de la película. Hay momentos en la Tierra donde la trama se ralentiza un poco, especialmente en el tramo medio donde Thor está básicamente esperando a que sucedan cosas mientras interactúa con Jane y sus compañeros. También hay quien argumenta que la relación romántica entre Thor y Jane se desarrolla con demasiada rapidez para ser completamente creíble, aunque otros contraargumentan que las circunstancias extraordinarias en que se conocen justifican esa intensidad acelerada. Hay también algunas cuestiones de coherencia interna con respecto a las reglas del mundo que se establecen, especialmente en lo relativo a los poderes de Thor y a las reglas del destierro, que no siempre quedan del todo claras. Pero más allá de estos detalles menores, Thor es una película que resiste muy bien el paso del tiempo y que sigue siendo eminentemente disfrutable para nuevos espectadores y para quienes la han visto múltiples veces. Hay algo en la combinación de épica mitológica, humor bien medido, drama familiar genuino y acción espectacular que hace que la experiencia de verla sea invariablemente satisfactoria. Y esto es especialmente notable si se considera que en 2011
El universo cinematográfico de Marvel estaba todavía en sus etapas tempranas y había una presión considerable por demostrar que la fórmula funcionaba con personajes que no fueran simplemente héroes humanos en trajes. Thor demostró que se podía contar una historia de ciencia ficción mítica con personajes sobrehumanos y hacer que el público se preocupara genuinamente por ellos. Si hay un personaje al que vale la pena volver una última vez, es Loki, porque su recepción por parte del público en esta primera película fue algo que sorprendió incluso a los creadores. Tom Hiddleston había construido a Loki como un personaje complejo y simpático, a pesar de sus acciones, y el público respondió de una manera que iba mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado. Loki se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en uno de los personajes favoritos del universo Marvel, con una base de fans enorme y apasionada que pedía más de él en cada película. Eso llevó a que Loki tuviera un papel aún mayor en Los Vengadores y en otras películas posteriores, y eventualmente a que tuviera su propia serie en Disney Plus, lo que habla muy bien de la potencia del personaje y de la actuación de Hiddleston en esta primera película. Un elemento que también merece mencionarse es la escena postcréditos de Thor, que, como es tradición en las películas de Marvel, sienta las bases para lo que viene después. En esta escena vemos a Erik Selvig siendo llevado ante Nick Fury, quien le muestra el Tesseract, el cubo de energía cósmica que se convertirá en uno de los MacGuffin más importantes del universo Marvel. Observando desde las sombras, vemos a Loki, que aparentemente sobrevivió su caída al abismo y ha llegado a la Tierra con planes propios. Esta escena de menos de un minuto es la semilla de Los Vengadores, la película que se estrenaría un año después y que representaría el primer gran crossover del universo Marvel. En ese sentido, Thor no es solo una gran película en sí misma, sino también un pilar fundamental de una construcción cinematográfica mucho más grande. Y si alguien se está preguntando si Thor sigue siendo recomendable de ver en el contexto actual, cuando el universo Marvel ha producido ya más de 30 películas y múltiples series, la respuesta es un sí rotundo. Tiene el atractivo de ser una película de origen completa y satisfactoria en sí misma, que no requiere haber visto nada antes para disfrutarla, y que tiene suficiente profundidad y calidad para que sea una experiencia valiosa independientemente del contexto más amplio del universo. Es una película sobre el crecimiento, sobre aprender a ser verdaderamente digno de lo que uno aspira a ser, sobre la complejidad de las relaciones familiares y sobre la diferencia entre el poder que se hereda y el poder que se gana. Esos son temas que no envejecen, así que si nunca has visto Thor, ahora tienes todos los argumentos que necesitas para darle una oportunidad. Y si ya la has visto, quizás este análisis te haya dado una razón para revisitarla con ojos nuevos y apreciar capas que quizás pasaste por alto la primera vez. Porque hay películas que son buenas cuando las ves por primera vez, y luego están las que son mejores cada vez que las ves. Thor, con toda su épica, su humor, sus personajes profundos y su corazón genuino, cae definitivamente en la segunda categoría. Y eso, amigos, es una señal de que los creadores hicieron algo verdaderamente especial. Dicho todo esto, hay algo que todavía no hemos explorado del todo y que merece su propio espacio en esta conversación. Porque cuando uno habla de Thor, hay un aspecto que a veces queda en segundo plano, pero que en realidad es fundamental para entender por qué la película funciona tan bien. El mundo que la rodea. Tanto el que existía antes de ella, como el que ayudó a construir después. Y para hablar de eso, hay que hablar un poco de contexto, de lo que significó Thor en el momento exacto en que llegó a los cines, porque el timing en el cine importa tanto como la calidad del producto. Recordemos que en 2011, el universo cinematográfico de Marvel era todavía un experimento en curso. Iron Man había llegado en 2008 y había sido un éxito rotundo. El Increíble Hulk, ese mismo año, había tenido resultados más modestos. Iron Man 2, en 2010, había funcionado bien, pero con más críticas que la primera. El gran sueño de Kevin Feige, ese universo interconectado donde los héroes compartieran pantalla y construyeran juntos una narrativa mayor, era todavía una promesa que muchos en la industria miraban con escepticismo. Y entonces llegó Thor, con un personaje que no era un millonario genio en una armadura tecnológica, ni un científico convertido en monstruo verde, sino, literalmente, un dios nórdico con un martillo mágico. Las apuestas eran altas y los riesgos considerables, porque si el público no se conectaba con ese concepto, el experimento Marvel podía haber tambalado de manera significativa. Pero la apuesta funcionó, y funcionó por razones que vale la pena analizar con cuidado, porque entenderlas
nos ayuda a entender qué es lo que hace que una película de superhéroes trascienda el género y se convierta en algo que la gente recuerda. Una de esas razones, quizás la más fundamental, es que Branagh y su equipo nunca perdieron de vista que por debajo de toda la épica cósmica había una historia muy sencilla y muy universal. La de un hijo que tiene que aprender a ser digno del amor de su padre, y la de un hermano que se siente traicionado por las mentiras de toda una vida. Esas historias las entiende cualquier persona, independientemente de si alguna vez ha pensado en dioses nórdicos o en martillos mágicos. Hay otra razón por la que Thor conectó con el público de una manera tan profunda, y es el sentido del humor que impregna la película de manera consistente, sin nunca convertirse en parodia. Hay una diferencia enorme entre una película que se ríe de sí misma porque no se toma en serio, y una película que se toma completamente en serio, pero que tiene la suficiente confianza como para reconocer lo ridículo de ciertas situaciones y usarlo en beneficio de la narrativa. Thor pertenece definitivamente a la segunda categoría. La escena de Thor pidiendo más café tirando la taza es graciosa precisamente porque él no está intentando ser gracioso. Está siendo completamente sincero con lo que en su cultura es un gesto perfectamente normal. El humor nace del choque entre su naturalidad y la incomprensión del mundo que lo rodea. Y eso es infinitamente más efectivo que un chiste fabricado. Y hablando de humor, hay que rendirle un homenaje especial a Kat Dennings como Darcy, porque su personaje es básicamente el representante del espectador dentro de la película. Darcy es la que dice lo que todos pensamos, la que reacciona ante las situaciones extraordinarias de la manera más mundana y reconocible. Cuando Thor aparece por primera vez después de ser atropellado y empieza a hablar de que es un dios del trueno, la reacción de Darcy es exactamente la que tendría cualquier persona razonable. Una mezcla de incredulidad, diversión y una pizca de preocupación genuina por si ese señor tan grande está bien de la cabeza. Esa función de ancla de realidad que cumple Darcy es fundamental para que el público pueda meterse en la historia sin sentirse perdido en la fantasía. Pero si hay un aspecto de la película que con el paso del tiempo ha ganado aún más reconocimiento y apreciación, es la construcción del mundo de Asgard, que en 2011 era absolutamente nueva para el gran público cinematográfico y que sentó un precedente visual para toda la saga posterior. El diseñador de producción Bo Welch, con un equipo de artistas y técnicos de primer nivel, creó una Asgard que tiene una coherencia visual extraordinaria. Cada detalle, desde la arquitectura de los edificios hasta el diseño de las armaduras, desde los ornamentos del palacio hasta los trajes de los guerreros, tiene un lenguaje visual común que hace que el mundo se sienta orgánico y real dentro de sus propias reglas. No es solo que Asgard se vea impresionante, es que se ve como un lugar que podría existir, que tiene su propia lógica interna, su propia historia visible en cada piedra y cada metal. El diseño de las armaduras merece una mención especial, porque es uno de los elementos más icónicos de la película. La armadura de Thor, con su capa roja y su casco con alas, es una adaptación muy fiel al diseño clásico de los cómics, pero que al mismo tiempo se siente completamente creíble como objeto real que alguien podría llevar puesto. Lo mismo se aplica a la armadura de Loki, con su paleta de verde y dorado, y ese casco con los cuernos que se ha convertido en uno de los looks más reconocibles del universo. El vestuario de la película ganó reconocimiento en la industria precisamente por esa capacidad de hacer que ropa que en papel suena ridícula resulte completamente convincente en pantalla. Ahora bien, si queremos hablar de Thor en su contexto más amplio, hay que mencionar el impacto que tuvo en la carrera de varios de sus protagonistas, porque las películas no solo cuentan historias, también las crean en la vida real de las personas que participan en ellas. Para Chris Hemsworth, Thor fue literalmente el cambio de vida definitivo. Antes de este papel, había tenido un pequeño pero notable cameo en Star Trek de 2009, como el padre de Kirk, y había hecho algo de trabajo en televisión australiana, pero era prácticamente desconocido para el público internacional. Después de Thor, se convirtió en una de las caras más reconocibles del planeta, con una carrera que abarca desde blockbusters de acción hasta comedias y dramas, y que ha demostrado una versatilidad considerable. Y hay que decir que Hemsworth ha mostrado a lo largo de los años una actitud genuinamente agradecida hacia el papel que lo lanzó, sin jamás distanciarse del personaje ni mirar hacia atrás con arrepentimiento, lo cual dice mucho de él como persona. Para Tom Hiddleston, el impacto fue igualmente transformador, aunque de una naturaleza diferente.
Hiddleston era un actor de teatro muy respetado en Gran Bretaña, con formación en la Royal Academy of Dramatic Art y experiencia en Shakespeare que lo había hecho destacar entre sus colegas. Pero su perfil en el mundo del cine era casi nulo. Loki lo cambió todo. De repente tenía una base de fans global, apariciones en programas de televisión de todo el mundo y una carrera cinematográfica que se expandió rápidamente hacia proyectos de todo. Lo interesante es que Hiddleston siempre ha traído a todos sus trabajos posteriores la misma dedicación y profundidad que le dio a Loki, como si el personaje hubiera sido una especie de recordatorio de lo que él es capaz de hacer cuando el material está a la altura de sus capacidades. Natalie Portman, que cuando firmó para Thor ya era una actriz ganadora del Oscar por Cisne Negro, tomó la decisión de unirse al proyecto, en parte por la oportunidad de trabajar con Branagh, a quien admira profundamente. Y eso en sí mismo dice algo interesante sobre el tipo de proyecto que todos percibían que Thor podía ser. No fue simplemente una película de verano más, donde una actriz de renombre participa para cobrar un buen cheque. Fue una elección creativa deliberada, y aunque la trayectoria de Jane Foster en el universo Marvel tomó algunos giros complicados en las secuelas, en esta primera película, Portman entregó exactamente lo que el personaje necesitaba: inteligencia, curiosidad, calidez y una conexión genuina con el protagonista que hace que la relación entre ambos funcione. Retomando el análisis más técnico de la película, hay un elemento que mencionamos brevemente, pero que merece más atención: la manera en que Branagh maneja el espacio dentro del encuadre, especialmente en las secuencias de acción. A diferencia de muchas películas de superhéroes de la época, que tendían a usar un montaje muy picado con cortes rapidísimos que a veces dificultaban seguir la acción, Branagh optó por tomas más largas y encuadres más amplios que permiten al espectador entender exactamente lo que está pasando en cada momento. Esto es especialmente notable en la secuencia de Jotunheim, donde la escala del enfrentamiento y las habilidades de Thor se muestran de manera que el público puede apreciar realmente lo que está viendo. Hay algo muy teatral en esa manera de filmar la acción, que permite que los movimientos de los personajes cuenten la historia de la batalla de manera intuitiva. La secuencia del destructor en Puente de San Antonio, el pequeño pueblo de Nuevo México donde ocurre la acción terrestre de la película, es otro ejemplo muy bueno de dirección de acción inteligente. Branagh establece claramente la geografía del lugar, la calle principal del pueblo, los diferentes puntos donde se sitúan los personajes, la escala del destructor en relación con los edificios y las personas. Eso permite que cuando la acción se desata, el espectador tenga siempre un sentido claro de dónde está cada cosa, de qué está en juego y de cómo evolucionan las posiciones de los diferentes protagonistas. En un género donde la confusión espacial es un defecto común, esa claridad narrativa visual es un mérito enorme. Otro aspecto técnico que merece reconocimiento es el trabajo de efectos visuales, que para su época era genuinamente impresionante y que en muchos aspectos ha resistido el paso del tiempo mejor que los efectos de otras películas del mismo periodo. La razón principal de eso es que los efectos visuales de Thor se usaron para construir mundos y personajes que tenían una lógica física coherente, en lugar de simplemente crear explosiones y destrucción espectacular. Asgard, el Bifrost, los gigantes de hielo, el destructor, todos estos elementos tienen una presencia física creíble en pantalla porque los artistas de efectos visuales trabajaron a partir de bases físicas reales, de texturas y comportamientos de materiales que el ojo humano reconoce como plausibles, aunque no haya visto nada exactamente así. El destructor en particular es un logro notable de los efectos visuales, porque crear un personaje que es básicamente una armadura de metal, sin rasgos humanoides, que resulte amenazante e interesante cinematográficamente, no es nada sencillo. El equipo resolvió el desafío dándole al destructor una forma de moverse que lo hace sentir pesado y poderoso sin perder agilidad. Y el detalle de la manera en que su cara se abre para liberar el rayo de energía añade un elemento de diseño muy específico que lo distingue de cualquier otro robot o máquina que hayamos visto antes en el cine. Y ya que estamos hablando de diseño, no podemos dejar de mencionar el Bifrost, que es uno de los elementos visuales más memorables de toda la película. El puente arcoíris que en la mitología nórdica conecta Asgard con los demás mundos, se traduce en la película a una estructura de cristal y energía que gira y pulsa con colores que van cambiando. Y el efecto visual de viajar a través del Bifrost, esa explosión de colores y velocidad que en los cómics clásicos siempre fue difícil de representar sin que pareciera ridícula, aquí resulta genuinamente espectacular.
Es uno de esos momentos donde la tecnología cinematográfica moderna permite visualizar algo que previamente solo existía en la imaginación de los lectores de cómics. Hay también algo muy interesante en cómo la película maneja el concepto de la magia en el universo Marvel, específicamente a través de la famosa línea de Eric Selvig que dice que donde ellos vienen, de la magia y la ciencia son la... Esa frase es en realidad una declaración de principios filosóficos del universo Marvel, una manera de decirle al público que este es un mundo donde las reglas son diferentes, sin tener que entrar en explicaciones técnicas que podrían romperse en cualquier momento. Es una solución narrativa muy elegante, porque en lugar de intentar explicar pseudocientíficamente por qué existe el poder de Mjolnir o cómo funciona el Bifrost, simplemente establece que hay fenómenos que nuestro entendimiento científico actual no puede explicar, pero que no por eso son menos reales. Y eso nos libera como espectadores para disfrutar de la historia sin que la parte analítica del cerebro esté constantemente levantando la mano para señalar inconsistencias. Siguiendo con los temas filosóficos que subyacen en Thor, hay uno que quizás no ha recibido suficiente atención en el análisis popular de la película y que resulta muy interesante. La pregunta sobre qué hace que alguien sea digno. Mjolnir tiene inscrita en su superficie una maldición, o mejor dicho, una promesa, que dice que quien sea digno de empuñar el martillo tendrá el poder de Thor. Y la película nos lleva a través de toda una reflexión sobre qué significa ser digno, que resulta ser algo mucho más complejo de lo que inicialmente parece. No es suficiente con ser fuerte o valiente, no es suficiente con tener buenas intenciones, no es suficiente con querer proteger a los demás. La dignidad de Thor se completa en el momento en que es capaz de poner el bienestar de otros por encima del suyo propio, sin calcular el costo, sin hacerlo por gloria o por reconocimiento, sino simplemente porque es lo correcto. Y eso, amigos, es una lección que funciona igual de bien en Asgard que en cualquier lugar de la Tierra. La película también tiene algo muy inteligente que decir sobre la naturaleza del liderazgo, específicamente sobre la diferencia entre el liderazgo que viene del poder y el liderazgo que viene de la sabiduría. Al comienzo de la historia, Thor es el tipo de líder que pensamos que queremos: carismático, fuerte, decidido, capaz de inspirar a otros con su presencia y su coraje. Pero esas cualidades sin juicio y sin humildad se convierten en peligrosas, porque un líder que no sabe cuándo no actuar puede hacer tanto daño como uno que nunca actúa. Odín, con todos sus defectos como padre, entiende eso perfectamente, y el destierro de Thor es en realidad el acto de liderazgo más sabio de la película, aunque se sienta cruel en el momento. Crear las condiciones para que su hijo aprenda lo que ningún entrenamiento ni ninguna batalla pueden enseñarle. Y si hablamos de liderazgo, hay que volver brevemente a Loki y a lo que su arco narrativo dice sobre las personas que se sienten permanentemente en segundo lugar. Loki es inteligente, es creativo, tiene habilidades que en muchos sentidos superan a las de Thor, pero vive convencido de que nada de eso será suficiente para que Odín lo vea como verdaderamente digno de la corona. Esa convicción, más que nada, es lo que lo lleva a tomar las decisiones que toma. Y hay algo en eso que resulta profundamente reconocible, porque todos hemos conocido a alguien, o hemos sido nosotros mismos en algún momento, esa persona que trabaja más duro, que piensa más rápido, que parece hacer todo bien, pero que siente que el reconocimiento siempre va a parar a otro. La diferencia entre Loki y alguien que logra superar esa sensación y canalizarla hacia algo constructivo es fascinante de analizar, y la película tiene mucho que decir al respecto sin nunca volverse un tratado de psicología. Cambiando un pángulo, hablemos del impacto cultural más amplio de Thor. Porque una película que recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo y que lanzó una saga de personajes que sigue activa más de una década después, claramente tocó algo en el imaginario colectivo. Una de las consecuencias más interesantes de Thor fue el renovado interés que generó en la mitología nórdica, tanto en la versión Marvel como en las fuentes originales. Después del estreno de la película, las ventas de libros sobre mitología nórdica aumentaron considerablemente. Hubo un incremento notable en el turismo hacia países escandinavos como Noruega e Islandia. Y la cultura nórdica en general encontró una audiencia nueva y joven que no habría llegado a ella de otra manera. Ese tipo de impacto cultural que trasciende el entretenimiento y genera curiosidad genuina sobre la historia y las tradiciones humanas es algo de lo que los creadores de Thor pueden sentirse especialmente. También es notable el impacto que la película tuvo en la manera en que el cine de superhéroes empezó a ser percibido como un género que podía acoger directores con credenciales artísticas serias.
Antes de Branagh, la idea de que un director conocido principalmente por su trabajo con Shakespeare dirigiera una película de superhéroes habría parecido extraña o incluso condescendiente, como si fuera bajar de categoría. Después de Thor, esa idea se volvió perfectamente natural, y en los años siguientes vimos a directores con credenciales artísticas igualmente sofisticadas asumir proyectos de superhéroes, de manera que elevó el nivel creativo del género en general. Y hablando de elevación del género, hay que mencionar que Thor introdujo en el universo cinematográfico de Marvel algo que había estado relativamente ausente hasta ese momento: la grandeza épica. Iron Man era principalmente una película de acción y aventuras con tintes de ciencia. Hulk tenía elementos de drama de personaje, pero Thor aspiraba abiertamente a hacer algo más, a crear un universo mítico que se sintiera tan rico y tan vasto como el de cualquier fantasía épica clásica. Esa ambición, aunque no siempre se cumpliera perfectamente en los detalles, estableció un tono de grandeza para el universo Marvel que se mantendría y ampliaría en las producciones posteriores. Otro elemento que merece una revisión detenida es la naturaleza del conflicto central de la película, que en realidad no es la pelea entre Thor y los gigantes de hielo, ni siquiera la confrontación final con Loki, sino algo más sutil y más interesante: el conflicto entre lo que Thor cree que es y lo que en realidad tiene que llegar a ser. Toda la acción externa de la película es, en un sentido profundo, la manifestación de ese conflicto interno. Los obstáculos que Thor encuentra en la Tierra, la incapacidad de levantar a Mjolnir, el trato con personas que no le deben nada y no le tienen miedo, la impotencia ante situaciones que antes habría resuelto con su poder sin pensarlo dos veces, todos esos obstáculos son en realidad oportunidades de crecimiento disfrazadas de problemas. Y cuando Thor finalmente las reconoce como tales y decide enfrentarlas con honestidad en lugar de con fuerza, es cuando todo cambia. Esta estructura narrativa, de héroe que tiene que volverse algo más antes de poder hacer lo que se requiere de él, es una de las más antiguas de la narración humana. La encontramos en mitos de prácticamente todas las culturas del mundo, en los cuentos de hadas, en las epopeyas clásicas. Joseph Campbell la analizó en profundidad en su obra sobre el monomito y el viaje del héroe. Y Thor sigue esa estructura de manera bastante fiel, aunque con suficientes variaciones específicas como para que no se sienta formulaica. El mérito del guión es precisamente ese: usar una estructura arquetípica de manera que funcione de manera fresca y genuina, sin que el espectador sienta que está siguiendo un manual. Lo que hace que Thor sea especialmente exitosa en ese sentido es que el crecimiento de su protagonista nunca parece forzado o arbitrario. Cada momento de desarrollo de personaje surge de manera orgánica de las situaciones que Thor enfrenta, y los cambios en su actitud son graduales y creíbles. No es que de repente Thor se despierte un día siendo un hombre diferente, es que acumula experiencias, conversaciones, momentos de fracaso y de conexión que van moldeando su perspectiva de manera lenta pero consistente. Cuando finalmente hace el sacrificio que desbloquea su dignidad, uno siente que estaba completamente preparado para eso, que era el único desenlace posible para el personaje en ese punto de su historia. Y en esa misma línea hay que hablar de cómo la película Aunque el destierro de Thor dura apenas unos días dentro de la narrativa, la película logra que se sienta como tiempo suficiente para que el cambio sea creíble. Eso es una destreza narrativa considerable, porque en el cine siempre es difícil comprimir el tiempo de manera que el público lo sienta sin que se le explique explícitamente. Branagh logra eso a través de la densidad emocional de las escenas, haciendo que cada interacción de Thor con Jane, con Darcy, con Selvig, lleve el peso de un aprendizaje acumulado. Cada conversación añade una capa. Cada momento de torpeza cultural de Thor añade una dimensión de humanidad. Y cuando llegamos al clímax, uno siente que ha vivido junto al personaje un viaje real. Hay un momento específico en la película que para muchos espectadores representa el punto donde todo encaja de manera perfecta. Y es la escena donde Thor y Jane hablan por la noche mientras miran las estrellas y él le describe los 9 reinos como si fueran vecindarios de una ciudad que conoce de memoria. En esa escena, el Thor arrogante y grandilocuente del principio ha desaparecido casi por completo. Y en su lugar hay alguien genuinamente humilde, genuinamente asombrado por la perspectiva que Jane le ofrece de su propio mundo. Alguien que empieza a ver las cosas que siempre dio por sentadas con ojos nuevos. Y en esa misma escena, Jane Foster deja de ser simplemente el interés romántico del héroe y se convierte en algo más, en el catalizador de su transformación, en la persona que sin saberlo le está dando las herramientas que necesita para llegar a ser digno.
Es una escena hermosa, sencilla en su ejecución, pero muy rica en su significado. Extendiendo el análisis hacia el final de la película, hay algo en la decisión de Thor de destruir el Bifrost para salvar a Jotunheim que vale la pena examinar, porque es un momento que la película a veces pasa un poco rápido, pero que tiene implicaciones enormes. Thor, en ese momento, elige destruir la única manera de volver a casa, de volver a Jane, de recuperar todo lo que le fue quitado, para proteger a un pueblo que hasta hace muy poco era su enemigo. No lo hace porque tenga que hacerlo, no lo hace porque no tenga otra opción. Lo hace porque es lo correcto, sin importar el costo personal. Y esa decisión es la que completa definitivamente su arco de personaje, la que convierte al príncipe guerrero del principio en algo más parecido a un verdadero rey. La melancolía del final de la película es otro de sus grandes méritos. A diferencia de muchas películas de superhéroes que terminan con todo resuelto y todos felices, Thor termina con una nota de pérdida. Thor ha ganado su identidad real, su dignidad, el amor de su padre, pero ha perdido el Bifrost, y con él la posibilidad de volver a Jane, al menos por el momento. Loki ha desaparecido en el abismo del espacio, Asgard ha sufrido daños, no todo está bien, no todo está limpio y ordenado. Esa ambigüedad emocional en el desenlace es lo que diferencia a una película que simplemente entretiene de una que deja algo en el espectador, algo que permanece después de que terminan los créditos. Y hablando de los créditos, si alguien todavía no sabe que debe quedarse hasta el final de todas las películas de Marvel para ver las escenas postcréditos, que esta sea la señal definitiva, no solo la de Thor, sino de todas. Siempre hay algo al final, y ese algo siempre importa más de lo que parece en el momento. En el caso de Thor, la escena postcréditos es literalmente el gancho que lleva directamente a los Vengadores, y verla en contexto, sabiendo lo que viene después, añade una capa de anticipación muy satisfactoria. Para terminar este extenso, pero esperemos que disfrutable recorrido por todo lo que hace de Thor una película especial, queremos subrayar algo que quizás sea lo más importante de todo. Thor es una película hecha con genuina pasión y respeto, tanto por el material de origen como por el público que iba a verla. Hay una diferencia muy grande entre una película hecha para explotar una franquicia y una película hecha porque los creadores genuinamente creen en lo que están contando. Thor pertenece a la segunda categoría, y eso se nota en cada fotograma, en cada decisión de casting, en cada elemento de diseño, en cada línea de diálogo. No es una película perfecta, ninguna lo es, pero es una película honesta, entretenida, emocionalmente resonante y visualmente espectacular que merece su lugar en el panteón de las mejores películas de superhéroes que se han hecho hasta ahora. Si llegaste hasta aquí en este análisis, gracias de verdad por tu tiempo y tu atención, porque significa que te importa ir más allá de la superficie y entender por qué las cosas que amamos funcionan de la manera en que funcionan. Y eso, en un mundo donde la mayoría del contenido está diseñado para consumirse en 30 segundos y olvidarse en 30 más, es algo que vale mucho. Así que ya sabes, si aún no has visto Thor, o si hace tiempo que no la revisitas, el momento es ahora. Ponte cómodo, prepárate algo rico para comer, y déjate llevar por Asgard. Te lo agradecerás después. Pero espera, porque hay cosas que todavía no hemos tocado y que son demasiado buenas como para dejarlas pasar. Porque mira, cuando uno analiza una película como Thor, siempre hay capas adicionales que van apareciendo cuanto más tiempo le dedicas, como esas cebollas que te hacen llorar, pero de satisfacción en lugar de tristeza. Y una de esas capas que merece su propio momento en esta conversación es algo que raramente se discute en los análisis convencionales de la película: la manera en que Thor retrata la ciencia y la fe, no como opuestos irreconciliables, sino como dos formas diferentes de acercarse a la misma realidad. Piénsalo un momento. Jane Foster es una científica. Su manera de entender el mundo es a través de datos, mediciones, hipótesis y evidencia. Cuando Thor aparece en su vida, su primera reacción no es de asombro místico, sino de curiosidad científica. Para ella, Thor no es un dios en el sentido religioso de la palabra. Es un ser de otra dimensión, con tecnología y capacidades que superan nuestro entendimiento actual, pero que en principio son explicables. Y eso es fascinante, porque la película usa esa perspectiva para hacer algo muy inteligente. En lugar de pedirle al espectador que elija entre creer en dioses o creer en la ciencia, le propone que quizás ambas cosas están hablando de lo mismo con vocabularios diferentes. Los asgarianos son reales, sus poderes son reales, pero también son fenómenos que una mente científica suficientemente avanzada podría eventualmente comprender.
Esa reconciliación entre lo mítico y lo racional es uno de los logros más sofisticados del guión de Thor, y curiosamente, uno de los menos comentados. Y esto nos lleva a hablar de algo que está muy relacionado con esa idea, que es el concepto de los 9 reinos y cómo la película los presenta. En la mitología nórdica original, los 9 reinos son los 9 mundos conectados por el Yggdrasil, el árbol del mundo. Y cada uno tiene sus propias características, sus propios habitantes y su propio papel en la cosmología. En el universo Marvel, esto se reinterpreta como 9 planetas o dimensiones conectados por el Bifrost. Y aunque la película no entra en mucho detalle sobre todos ellos, la idea de que el universo está habitado por múltiples civilizaciones inteligentes, con sus propias culturas y sus propias historias, añade una profundidad al mundo que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Es como cuando lees un libro y hay una nota al pie que hace referencia a un evento histórico que no se explica en el texto principal, pero que te hace sentir que el mundo del libro es real y tiene historia propia. Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo, es el único de los otros reinos que vemos con cierto detalle en la película, además de Asgard, y vale la pena hablar de cómo está diseñado. A diferencia de Asgard, que es brillante y cálida y vertical, Jotunheim es un mundo de oscuridad, hielo y horizontalidad. Un lugar donde todo parece estar en proceso de derrumbe o congelamiento permanente. Ese diseño no es solo una elección estética, sino una declaración sobre la naturaleza de los gigantes de hielo en el contexto de la historia. No son simplemente malvados porque sí, son seres que viven en un mundo duro, que han sufrido derrota y pérdida, y cuya actitud hostil hacia Asgard tiene raíces históricas concretas. La película no tiene tiempo para desarrollar esto en profundidad, pero los elementos visuales de Jotunheim lo sugieren de manera efectiva para quien quiera leerlos. Love, el rey de los gigantes de hielo, interpretado por Colm Feore, es un personaje que aparece poco, pero que tiene una presencia muy específica. Feore, un actor de teatro con una carrera larga y distinguida, aporta a Love una dignidad que lo hace más interesante que un simple villano de turno. Hay algo en su manera de hablar, en la forma en que lleva el peso de su rol de rey, que sugiere una historia detrás de sus palabras, años de orgullo herido y de espera de una oportunidad de recuperar lo que considera suyo. No es suficiente para redimirlo completamente como personaje, pero es suficiente para hacer que resulte más que un obstáculo en el camino del protagonista. Pasando a otro aspecto que raramente se analiza en profundidad, hablemos del papel que juega el humor físico en Thor, porque la película tiene un uso muy específico del humor que va más allá de los chistes verbales. El cuerpo de Thor es en sí mismo una fuente de comedia cuando se traslada al contexto humano. Hemsworth es un hombre de proporciones verdaderamente extraordinarias, y el contraste entre esas proporciones y los espacios ordinarios de un pueblo pequeño de Nuevo México genera humor de manera completamente visual, sin necesidad de ningún diálogo. La escena donde Thor intenta entrar en una ropa de hombre normal y nada le queda bien porque simplemente no está construido para la ropa humana promedio, es un ejemplo perfecto de ese humor físico que la película usa con mucha gracia. También está la manera en que Thor usa su cuerpo en situaciones sociales, con esa combinación de solemnidad principesca y completa ignorancia de las convenciones humanas que crea situaciones deliciosas. Cuando entra a una tienda de artículos de camping buscando equipo con la actitud de alguien que está haciendo un inventario de recursos para una campaña militar, o cuando pide indicaciones para el hospital más cercano como si estuviera consultando a un mensajero real, hay algo irresistiblemente cómico en el desajuste entre su actitud y el contexto. Y Hemsworth tiene un timing cómico natural que hace que esos momentos resulten genuinamente graciosos sin necesidad de subrayar. Algo que también vale la pena mencionar y que conecta con el humor físico es la secuencia donde Thor se despierta en el hospital después de ser atropellado por la furgoneta de Jane, y su primera reacción al recuperar la conciencia es intentar ponerse de pie y reclamar su martillo con la urgencia de alguien que ha olvidado que acaba de ser golpeado por un vehículo. Para Thor, ese incidente es básicamente irrelevante porque en condiciones normales sería imposible que le hiciera daño, y la confusión de los médicos y enfermeras ante un paciente que actúa como si tener encima un vehículo fuera una molestia menor, es uno de esos momentos donde la película se permite ser completamente absurda, de una manera que funciona perfectamente dentro de su propia lógica. Ahora bien, si seguimos hablando de humor, hay que mencionar también los momentos donde la película elige no ser graciosa, porque esas elecciones son igualmente importantes. Hay una disciplina muy específica en el guión de Thor en cuanto a cuándo el humor está permitido y cuándo la situación exige seriedad.
Las escenas entre Loki y Odín, por ejemplo, están completamente libres de cualquier elemento cómico, porque el peso emocional de lo que está ocurriendo en ellas requiere toda la atención del espectador. Las escenas donde Thor enfrenta su impotencia ante Mjolnir tampoco tienen ningún componente de humor, porque son momentos de genuina vulnerabilidad que la película respeta completamente. Esa disciplina tonal es lo que permite que el humor funcione cuando aparece, porque el contraste con los momentos serios lo hace más efectivo. Hablando de momentos de seriedad, hay una escena en particular que creo que merece más reconocimiento del que normalmente recibe, y es la conversación entre Thor y Loki, cuando Loki aparece en la Tierra después de que Thor ha intentado recuperar a Mjolnir sin éxito. En esa conversación, Loki le dice a Thor que Odín ha muerto, que el peso del trono fue demasiado para él después del destierro de su hijo. Es una mentira, obviamente, pero en ese momento Thor no lo sabe, y la reacción de Hemsworth a esa noticia es una de las mejores actuaciones de toda la película. Hay un momento donde puedes ver exactamente en su cara el instante en que la noticia aterriza, el instante donde el peso de haber provocado eso con sus propias acciones lo golpea con toda su fuerza. Es un momento de actuación muy silencioso, muy físico y muy devastador. Y la respuesta de Loki en esa misma escena, esa mezcla de lo que parece ser tristeza genuina con algo que podría ser culpa y algo que definitivamente es manipulación calculada, es igualmente brillante por parte de Hiddleston. Porque Loki en ese momento está mintiendo, pero no está completamente mintiendo. Hay en él una tristeza real por lo que está pasando en Asgard. Hay una parte de él que genuinamente desearía que las cosas fueran diferentes. Y Hiddleston juega esa ambigüedad con una sutileza que hace que sea imposible saber con certeza cuánto de lo que vemos es real y cuánto es actuación dentro de la actuación. Eso es exactamente el tipo de complejidad que convierte a Loki en un personaje que trasciende la función de antagonista simple. Si miramos la película desde la perspectiva de los Warriors 3 y de Sif, hay una historia paralela muy interesante que ocurre en Asgard mientras Thor está en la Tierra. Estos 4 personajes, que al principio de la película son básicamente los mejores amigos de Thor, los que lo acompañan a Jotunheim y los que comparten su vida de guerreros y aventureros, tienen que tomar una decisión difícil cuando Loki, ahora en el trono, les prohíbe ir a buscar a Thor. Su lealtad hacia su amigo choca con su deber como sujetos del trono, y eventualmente eligen la lealtad personal sobre la obediencia institucional, lo cual resulta en su viaje a la Tierra para buscar a Thor. Es un arco narrativo pequeño, pero significativo, porque añade otra dimensión al tema central de la película sobre qué significa ser leal y a qué se le debe lealtad. Sif en particular es un personaje que merece más atención de la que suele recibir. Interpretada por Jamie Alexander con una presencia física y una convicción que hacen que el personaje resulte completamente creíble como guerrera, Sif tiene con Thor una relación que la película sugiere tiene capas adicionales sin nunca hacerlas explícitas. Hay entre ellos una camaradería de veteranos, una historia compartida de batallas y de aprendizaje mutuo, y quizás algo más que nunca llegó a definir. Alexander le da a Sif una dignidad y una independencia que hacen que sea siempre interesante cuando aparece en pantalla, y su momento en la batalla contra el Destructor, donde se interpone entre la armadura y Thor, con una determinación que no admite dudas, es uno de los momentos de acción más efectivos de toda la película. Volstagg, Fandral y Hogun, los 3 componentes de los Warriors 3, aportan cada uno una personalidad distinta al grupo y representan en cierto sentido arquetipos diferentes del guerrero. Volstagg, interpretado por Ray Stevenson, es el grandote jovial y hambriento que pone humor en casi todas las situaciones, pero que cuando llega el momento de pelear, lo hace con una eficacia que sorprende. Fandral, interpretado por Josh Dallas, es el galante y encantador, el que siempre tiene una frase ingeniosa y un movimiento elegante. Y Hogun, interpretado por Tadanobu Asano, es el reservado y serio, el que habla poco, pero cuando lo hace, siempre dice algo que importa. Juntos funcionan como un grupo muy bien equilibrado, y aunque en esta primera película no tienen arcos narrativos muy desarrollados, su presencia enriquece considerablemente el mundo de Asgard. Volviendo al análisis más amplio de la película, hay algo que vale la pena examinar en relación con el contexto histórico del cine de superhéroes en 2011. Ese año también se estrenaría Capitán América, el primer Vengador, la otra película de Marvel de ese año que tenía la misión de completar la construcción del universo antes del gran encuentro de los Vengadores.
El hecho de que Marvel eligiera estrenar dos películas tan diferentes entre sí en el mismo año, Thor con su épica mítica y Capitán América con su aventura de época en la Segunda Guerra Mundial, dice mucho sobre la confianza que el estudio había desarrollado en su fórmula y en su capacidad de manejar tonos muy distintos sin perder la coherencia del universo que estaba. Thor también llegó en un momento donde la competencia en el género de los superhéroes estaba en plena ebullición. Christopher Nolan había revolucionado el género con Batman Begins en 2005 y El Caballero Oscuro en 2008, estableciendo un estándar de seriedad y profundidad dramática que muchos en la industria veían como el modelo a seguir. En ese contexto, la apuesta de Marvel por un tono diferente, más luminoso, más colorido, más dispuesto a abrazar la fantasía sin disculparse por ello, era una decisión que podría haber resultado contraproducente si el público hubiera decidido que quería solo el tipo de superhéroe oscuro y realista que Nolan había popularizado. Que Thor funcionara tan bien demostró que el público tenía apetito por ambas aproximaciones, y eso abrió el camino para la enorme diversidad tonal que caracterizaría al universo Marvel en los años. Hay algo también muy interesante en la decisión de ambientar la parte terrestre de la película en Nuevo México, en lugar de en una gran ciudad como Nueva York o Los Ángeles. La mayoría de las películas de superhéroes de la época usaban grandes metrópolis como escenario, porque la escala de esas ciudades se correspondía con la escala de las amenazas que los héroes enfrentaban. Pero Thor en la Tierra no necesita una gran ciudad, necesita un entorno donde su escala resulte aún más contrastante, donde la diferencia entre él y el mundo que lo rodea sea aún más visible. Un pueblo pequeño en el desierto, con su horizontalidad, su sencillez y su escala humana, es el escenario perfecto para eso. Y además añade un elemento visual muy específico, esa luz de desierto que es brillante y dura y sin sombras, que contrasta maravillosamente con la luz dorada y teatral. El pueblo de Puente de San Antonio, que en la realidad es la ciudad de Galisteo en Nuevo México, tiene una calidad casi de western en su diseño, con su calle principal, su pequeño diner, su tienda de artículos varios. Eso no es accidental. Hay algo en la historia de Thor en la Tierra que tiene resonancias con el género del western. Un extraño poderoso que llega a un lugar pequeño, que tiene que ganarse la confianza de sus habitantes, que enfrenta una amenaza de proporciones mayores a las que el lugar está acostumbrado. Branagh, que conoce bien la historia del cine y sus géneros, seguramente era consciente de esas resonancias y las usó de manera deliberada para añadir otra capa de referencia cultural a la película. Y ya que estamos hablando de referencias culturales, hay que mencionar que Thor tiene más de una que vale la pena identificar para los espectadores más atentos. El momento donde Thor entra en la biblioteca de Jane y le pide todo lo que tengan sobre astronomía y cosmología nórdica, tiene algo del protagonista de El nombre de la rosa, llegando a una biblioteca que contiene todo el conocimiento del mundo. La forma en que Odín cuenta la historia de la guerra entre Asgard y los gigantes de hielo, al principio de la película, recuerda claramente a la introducción de El Señor de los Anillos, extendida por Jackson. Y hay algo en la figura del héroe desterrado que tiene que aprender humildad antes de poder cumplir su destino, que conecta con una larga tradición que va desde el Siddhartha de Hesse hasta el rey Arturo de las leyendas medievales. Thor es una película muy consciente de sus antecedentes culturales y literarios, y eso le da una resonancia que va más allá de la simple aventura de superhéroes. Pensando en cómo la película ha envejecido desde su estreno en 2011, hay que reconocer que algunas cosas han resistido el tiempo mejor que otras. Los efectos visuales, como mencionamos antes, siguen siendo bastante buenos en general, aunque hay algunos planos específicos donde la tecnología de la época muestra sus limitaciones. Las actuaciones han envejecido muy bien, porque las buenas actuaciones siempre lo hacen. El humor sigue funcionando, porque está construido sobre caracteres y situaciones en lugar de sobre referencias culturales de momento que caducan rápidamente. Y los temas de la película, el crecimiento personal, la complejidad de las relaciones familiares, la diferencia entre el poder heredado y el poder ganado, son tan universales que no tienen fecha de caducidad. Lo que quizás ha envejecido de manera más compleja es la relación entre Thor y Jane, no porque no funcione en la película, sino porque el desarrollo posterior de ambos personajes en el universo Marvel tomó direcciones que complicaron retroactivamente lo que aquí se estableció. Sin entrar en detalles de películas posteriores, para no hacer spoilers a quien no las haya visto, basta decir que las decisiones creativas que se tomaron después cambiaron el contexto en que se mira esta primera película, aunque no necesariamente para peor desde el punto de vista narrativo.
Hay algo también muy valioso en la manera en que Thor trata a sus personajes femeninos, que para una película de superhéroes de 2011 era bastante notable. Jane no es simplemente la novia del héroe, es una científica activa con sus propias investigaciones y sus propias motivaciones. Sif no necesita que nadie la proteja, es una guerrera de primera línea que protege a otros. Darcy, aunque principalmente cómica, tiene una agencia propia y toma decisiones activas que afectan la trama. Frigga, aunque aparece poco, es retratada como una figura de autoridad y de amor que tiene su propia perspectiva sobre los eventos de... Es un reparto femenino más rico de lo que muchas películas del género ofrecían en esa época, y eso es algo que merece ser reconocido. Mirando hacia el legado más amplio de Thor, es fascinante considerar que el personaje que vemos al final de esta primera película, ese Thor más sabio, más humilde, más verdaderamente poderoso que el que vimos al principio, es solo el comienzo de un viaje de desarrollo que continuaría a lo largo de múltiples películas y que llevaría al personaje a lugares que nadie podría haber anticipado en 2011. El Thor de esta primera película es un diamante en bruto, algo de enorme valor y potencial que apenas ha empezado a pulirse. Y eso, pensándolo bien, es otra manera de describir a la propia película, un comienzo brillante para algo que se convertiría en mucho más de lo que nadie esperaba. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué película de Marvel debería ver primero, ya sabes qué responder. Thor no es solo una buena película de superhéroes, es una ventana a un universo que durante más de una década ha sido parte de la conversación cultural global, y es además una historia sobre hacerse digno de lo que uno aspira a ser, que es algo que todos podemos entender, sin necesidad de tener un martillo mágico ni un capa roja. Aunque si alguien sabe dónde conseguir el capa, que me avise porque el invierno está llegando, y la moda asgardiana parece bastante abrigada. Más humilde, más verdaderamente poderoso que el que vimos al principio, es solo el comienzo de un viaje de desarrollo que continuaría a lo largo de múltiples películas y que llevaría al personaje a lugares que nadie podría haber anticipado en 2011. El Thor de esta primera película es un diamante en bruto, algo de enorme valor y potencial que apenas ha empezado a pulirse. Y eso, pensándolo bien, es otra manera de describir a la propia película, un comienzo brillante para algo que se convertiría en mucho más de lo que nadie esperaba. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué película de Marvel debería ver primero, ya sabes qué responder. Thor no es solo una buena película de superhéroes, es una ventana a un universo que durante más de una década ha sido parte de la conversación cultural global, y es además una historia sobre hacerse digno de lo que uno aspira a ser, que es algo que todos podemos entender, sin necesidad de tener un martillo mágico ni un capa roja. Aunque si alguien sabe dónde conseguir el capa, que me avise porque el invierno está llegando, y la moda asgardiana parece bastante abrigada. Oye, y ya que estamos en esto, hay algo que me parece que no hemos explorado suficientemente, y que es fundamental para entender por qué Thor sigue generando conversación tantos años después de su estreno. Porque mira, hay películas que uno ve, disfruta en el momento, y luego se olvida completamente de ellas en cuanto sale del cine o apaga la pantalla. Y luego están las que se quedan contigo, las que aparecen en tu cabeza días después, mientras estás haciendo algo completamente mundano como lavar los platos o esperar el autobús. Thor pertenece claramente a la segunda categoría, y vale la pena preguntarse por qué. Una parte de la respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos del entretenimiento llaman transporte narrativo, que es básicamente ese fenómeno donde te pierdes tan completamente en una historia que el mundo real desaparece temporalmente de tu conciencia. Y Thor lo logra de una manera muy específica, que tiene que ver con la construcción de sus mundos. Cuando la película te lleva a Asgard, realmente te lleva ahí. No estás mirando actores en un set con fondos digitales. Estás en un lugar que tiene su propia temperatura emocional, su propio peso y su propia historia. Y cuando te traen de vuelta a Nuevo México, el contraste es tan marcado que lo sientes físicamente, como si tú también hubieras hecho el viaje junto a los personajes. Ese nivel de inmersión es difícil de lograr, y más difícil aún de sostener durante toda una película. Y el hecho de que Thor lo consiga es uno de sus méritos más importantes, aunque también uno de los menos visibles. Pero hay otra parte de la respuesta que tiene que ver con algo más intangible, algo que podríamos llamar el factor de identificación, que es básicamente la medida en que el público puede verse a sí mismo en los personajes de la historia. Y aquí Thor hace algo muy inteligente. Te da múltiples puntos de entrada. Si eres alguien que ha sentido alguna vez que tiene más confianza en sí mismo de la que los hechos justifican, puedes identificarte con el Thor del principio.
Si eres alguien que ha tenido que aprender por las malas, que no todo se resuelve con fuerza y determinación, puedes identificarte con el Thor del medio. Si eres alguien que ha tenido que redescubrir quién es después de perder algo que creía fundamental para su identidad, puedes identificarte con el Thor del final. Y si eres alguien que siempre ha sentido que su talento no recibe el reconocimiento que merece, y que el mundo está organizado en contra de ti, puedes identificarte con Loki, que es probablemente el punto de entrada más popular de toda la película, a juzgar por la respuesta del público. Y hablando de puntos de entrada, hay que mencionar que Thor fue también para muchas personas la primera película de Marvel que vieron, el punto donde entraron al universo cinematográfico de Marvel sin ningún contexto previo. Y lo interesante es que la película funciona perfectamente en ese contexto, sin necesitar nada de lo que vino antes para ser completamente comprensible y disfrutable. Hay referencias a otros elementos del universo, como la presencia del agente Coulson o la aparición de Hawkeye, que resultan más ricas si uno conoce el contexto, pero que no son necesarias para seguir la historia principal. Esa accesibilidad, esa capacidad de funcionar tanto como película independiente como pieza de un universo mayor, es una de las características que definen a las mejores películas del universo Marvel y que Thor ejemplifica muy bien. Siguiendo con este análisis de por qué Thor conecta con audiencias tan diversas, hay que hablar de algo que la película hace de manera muy sutil pero muy efectiva, que es humanizar lo divino. Los asgarianos son presentados explícitamente como seres que los antiguos pueblos de la Tierra adoraban como dioses, pero la película se encarga desde el principio de mostrarlos con todas sus imperfecciones, sus disputas familiares, sus errores de juicio, sus momentos de inseguridad y de dolor. Odín no es un dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo controla. Es un padre que tomó decisiones difíciles con la información que tenía y que cargará con las consecuencias de esas decisiones. Thor no es un ser perfecto e inalcanzable. Es alguien que tiene que aprender las mismas lecciones que cualquier persona joven con demasiado poder y poca experiencia. Y Loki no es la encarnación del mal. Es alguien que sufre y que responde a ese sufrimiento de maneras que resultan comprensibles, aunque no siempre justificables. Esa humanización de los personajes divinos tiene raíces muy profundas en la historia de la narración. Los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses nórdicos originales, todos comparten esa característica de ser poderosos pero imperfectos, de tener las mismas pasiones y los mismos defectos que los mortales, aunque en escala mucho mayor. Y eso es precisamente lo que los hace interesantes como personajes narrativos, porque una figura perfecta e impasible no tiene conflicto interno, y sin conflicto interno no hay historia que contar. Thor entiende eso muy bien y construye sus personajes asgarianos con esa tradición muy consciente en mente. Hay un detalle específico de la construcción del personaje de Odín que me parece especialmente brillante y que ilustra perfectamente este punto. Hopkins, en las escenas donde Odín confronta a Thor antes del destierro, no juega al padre enfurecido que desahoga su ira sin... Juega al padre que está dolorosamente decepcionado, que dice palabras duras precisamente porque le importa profundamente, que toma una decisión terrible desde su perspectiva, pero que considera necesaria. Hay en su voz y en su cara una tristeza que coexiste con la firmeza. Un amor que no cede, aunque se exprese de una manera que parece crueldad. Y eso es mucho más interesante dramáticamente que el simple tirano o el padre perfecto, porque captura algo que cualquier persona con relaciones familiares complicadas puede reconocer como verdadero. Avanzando hacia otro aspecto que merece atención, hablemos del papel que juega la música en momentos específicos de la película, más allá del análisis general de la banda sonora que hicimos antes. Patrick Doyle tiene una manera de usar el silencio dentro de la música que es muy particular y muy efectiva. En los momentos de mayor carga emocional, especialmente en las escenas entre hermanos, la música se retira o se reduce a lo mínimo, dejando que las actuaciones respiren y que el silencio cargue el peso dramático. Esa disciplina en el uso de la música, saber cuándo no usarla, es una habilidad que muchos compositores de cine no tienen o no ejercen, y que en Thor resulta fundamental para que ciertas escenas tengan el impacto que tienen. Por contraste, cuando la música sí aparece en momentos de acción o de transformación, lo hace con una contundencia que resulta muy satisfactoria. El momento donde Thor recupera a Mjolnir y su poder regresa completamente está acompañado por una explosión musical que es casi físicamente placentera de escuchar, porque Doyle ha construido la tensión durante toda la película
para que ese momento de liberación musical sea máximamente. Es como cuando en una pieza clásica la música ha estado construyendo tensión durante varios minutos, y finalmente llega el acorde resolutorio que lo libera todo. Hay una satisfacción que va más allá de lo intelectual y que llega directamente a algo instintivo en el oyente. Otro elemento técnico que merece mención específica es el trabajo de los coordinadores de acción y de los especialistas de riesgo en Thor, porque las secuencias de pelea tienen una coreografía muy particular que las distingue de otras películas del género. Las peleas de Thor, cuando tiene sus poderes, están diseñadas para transmitir una escala y una potencia que corresponden a alguien que literalmente puede mover tormentas. Pero las peleas sin poderes, como cuando los compañeros de Thor intentan enfrentar al destructor, están coreografiadas con una energía más humana, más desesperada, que hace que la diferencia entre lo divino y lo humano sea físicamente visible en la. Hay también algo muy inteligente en cómo se diseñó el movimiento de Mjolnir en la película. El martillo no se comporta como cualquier arma convencional. Tiene su propio peso, su propia dinámica, su propia manera de interactuar con el espacio. Cuando Thor lo lanza y vuelve a su mano, el efecto visual captura algo de la física extraña de un objeto que no sigue las reglas normales de la mecánica. Y cuando está incrustado en el suelo y nadie puede levantarlo, incluido un camión que intenta hacerlo en una escena que es simultáneamente cómica y significativa, transmite perfectamente la naturaleza mágica del objeto, sin necesidad de ninguna explicación verbal. Siguiendo con los aspectos técnicos, pero moviéndonos hacia algo un poco diferente, hay que hablar del sonido de la película, que es un elemento que raramente recibe el crédito que merece en los análisis de cine, pero que en Thor es especialmente notable. El diseño de sonido de las diferentes locaciones, el sonido metálico y resonante de Asgard, el viento áspero de Jotunheim, la calidad árida y abierta del desierto de Nuevo México, contribuye enormemente a crear la sensación de mundos distintos con sus propias características físicas. Y el sonido de Mjolnir, ese zumbido grave y poderoso que acompaña cada vez que el martillo está en movimiento, es uno de los efectos sonoros más reconocibles del universo Marvel. Volviendo al terreno del análisis narrativo, hay algo en la estructura de 3 actos de Thor que vale la pena examinar desde una perspectiva un poco más técnica, porque la película sigue esa estructura de manera muy clara y muy efectiva. El primer acto nos presenta a Thor en su mundo natural, establece sus características tanto positivas como negativas y culmina con el momento de ruptura que es el destino. El segundo acto, que es el más largo y donde ocurre la mayor parte del desarrollo de personaje, nos muestra a Thor en un entorno extraño lidiando con su nueva situación, estableciendo nuevas relaciones y empezando gradualmente a cambiar. Y el tercer acto es la crisis y la resolución, donde todos los elementos que se han ido construyendo convergen en un clímax que resuelve tanto la trama externa como el arco interno del protagonista. Lo que hace que esta estructura funcione tan bien en Thor es que cada uno de los 3 actos tiene su propio tono dominante que refleja el estado interno del protagonista. El primer acto es grandioso y seguro de sí mismo, lleno de la confianza de alguien que cree que el mundo está ordenado a su favor. El segundo acto es más íntimo y vulnerable, con momentos de humor que coexisten con momentos de genuina inseguridad y de descubrimiento. Y el tercer acto recupera la grandeza, pero de una manera diferente, más sobria, más consciente del costo de las cosas, que refleja el crecimiento que ha experimentado el protagonista. Esa coherencia entre la estructura narrativa y el estado emocional del personaje es una señal de un guión bien construido. Si hacemos un pequeño ejercicio de comparación, consideremos brevemente cómo Thor se diferencia de otras películas de origen de superhéroes que se habían hecho hasta ese momento. Batman Begins construye su héroe desde el trauma y el miedo. Iron Man construye su héroe desde el ego y la redención moral. El increíble Hulk construye su héroe desde el control y la aceptación de uno mismo. Thor construye su héroe desde el orgullo. Cada uno de esos puntos de partida lleva a un tipo diferente de historia y a un tipo diferente de héroe. Y lo interesante es que ninguno de ellos es el mismo que los demás, lo que prueba que el género de origen del superhéroe tiene mucho más rango y variedad de lo que a veces se le reconoce. Lo que Thor añadió específicamente a esa conversación fue la dimensión mítica y familiar. Antes de Thor, las historias de origen de superhéroes tendían a centrarse en el individuo y en su relación con el mundo exterior. Thor añadió la dimensión de la familia, del legado, de lo que significa ser hijo de alguien y lo que eso implica tanto en términos de privilegio como de expectativa.
Y eso resonó con el público de una manera que quizás los creadores no anticiparon completamente, porque la historia de un hijo que tiene que estar a la altura del legado de su padre, o que tiene que liberarse de ese legado para encontrar su propia identidad, es una de las más universales. Pensando en la audiencia específica de Thor y en cómo diferentes grupos de espectadores se relacionaron con la película de maneras distintas, es fascinante notar que la película tuvo un éxito muy amplio en términos demográficos. Los fans de los cómics apreciaron la fidelidad al espíritu de los personajes originales. Los fans del cine de acción disfrutaron de las secuencias de pelea y de la escala visual. Los fans del drama encontraron suficiente profundidad emocional para involucrarse con los personajes. Y el público general, el que no era especialmente fan de ninguna de esas cosas, encontró en Thor una historia de aventura y crecimiento personal que resultaba accesible y disfrutable independientemente del contexto. Esa amplitud de audiencia no es un accidente, sino el resultado de decisiones creativas deliberadas. Cuando Branagh y su equipo construyeron la película, claramente tenían en mente que el éxito dependía de poder comunicar con personas que venían de lugares muy diferentes. Y la solución que encontraron fue la misma que ha funcionado para los grandes mitos y las grandes historias a lo largo de toda la historia humana: anclar la fantasía en emociones universales. No importa si nunca has pensado en dioses nórdicos, si entiendes lo que es querer demostrarle algo a tu padre, si entiendes lo que es sentirse en segundo lugar, si entiendes lo que es perder algo que creías permanente y tener que reconstruirte desde cero, entonces entiendes Thor. Y ahí está la clave de todo realmente. Las mejores historias no necesitan que compartas el mundo específico del personaje para conectar contigo. Necesitan que reconozcas en ese personaje algo de tu propia experiencia humana, algo que te haga sentir que aunque las circunstancias sean completamente diferentes, la emoción es la misma. Thor lo consigue de una manera que pocas películas del género han conseguido con tanta eficiencia. Y eso es lo que la mantiene viva en la memoria y en la conversación cultural mucho más tiempo del que sobrevive la mayoría del entretenimiento de su época. Hay una cosa más que quiero mencionar antes de cerrar definitivamente este análisis, y es algo que tiene que ver con el contexto más amplio de lo que significa el entretenimiento de calidad en nuestra cultura contemporánea. Vivimos en una época donde hay más contenido disponible que nunca, donde las opciones son literalmente infinitas y donde la atención del público es el recurso más escaso y más disputado. En ese contexto, una película que logra hacer que la gente se siente durante casi 2 horas y esté genuinamente comprometida con lo que está viendo, que ría cuando corresponde y sienta cuando corresponde, y salga con algo más que un simple recuerdo de imágenes espectaculares, es algo que merece genuino reconocimiento. Thor es esa película. No es perfecta, ya lo dijimos, y no tiene por qué serlo, pero es honesta, es entretenida, es emocionalmente resonante, está bien actuada, está bien dirigida, está bien diseñada y está construida sobre una historia que tiene significado más allá del simple espectáculo. Y eso, en el panorama del entretenimiento contemporáneo, es más de lo que se puede decir de la mayoría de las cosas que compiten por tu tiempo y tu atención. Así que si después de todo esto todavía no has decidido verla o revisarla, pues amigo, ya no sé qué más decirte, porque he hecho todo lo que está en mis manos. El resto depende de ti y de tu relación personal con los dioses nórdicos. Así que si después de todo esto todavía no has decidido verla o revisarla, pues amigo, ya no sé qué más decirte, porque he hecho todo lo que está en mis manos. El resto depende de ti y de tu relación personal con los dioses nórdicos.